Un cordial saludo, mi nombre es Engelbert Bernal y esta es mi exposición para la materia de derechos humanos y en esta exposición quiero compartir un tema que es los derechos humanos en el contexto carcelario en Colombia. Quisiera que miráramos varias cosas a través de esta exposición sobre el estado o la condición de los derechos humanos en las cárceles de nuestro país en la actualidad. Quisiera introducir esta exposición diciendo o recordando que los derechos humanos son estos principios fundamentales basados en la condición de los diferentes grupos que permiten buscar el bienestar de las personas y de los grupos sin ninguna excepción. En el contexto carcelario, estos derechos adquieren una relevancia especial, ya que los reclusos, por haber perdido su condición de libertad, son un grupo poblacional que requiere o que necesita que se le puedan comprobar estos derechos humanos, que se les respeten y que se les apliquen aún estando en ese estado de reclusión penitenciaria. Algunas veces desde mi óptica he podido percibir que estos hombres y mujeres que están en centros de detención o que están apresados intramuralmente son despreciados en cuanto a sus derechos humanos por el hecho de haber cometido algún crimen o por el hecho de estar pagando una condena. Tal vez eso hace que ellos no sean vistos como los sujetos más prioritarios en la lista en cuanto a sus derechos humanos. En el caso de Colombia, además, quisiera decir que el sistema carcelario presenta varios problemas, varios desafíos, como estaremos viendo a lo largo de esta exposición, como el hacinamiento, la falta de acceso a los servicios básicos como la salud, la educación, la violencia interna y las deficiencias en los procesos de resocialización. Estas condiciones carcelarias en nuestro país han sido objeto de críticas y de estudios también por organismos tanto nacionales como internacionales, mostrando la necesidad urgente que se tiene de que estos procesos carcelarios y la condición de las cárceles en Colombia pues pueda mejorar para así garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para con estas personas. Básicamente analizaremos tres cosas. Número uno, los problemas actuales de la situación de los derechos humanos en las cárceles. Segundo, el marco legal de los derechos humanos en las cárceles. Tercero, vamos a analizar la situación y también vamos a mirar algunas propuestas de solución para mejorar esta situación en las cárceles de nuestro país. Así que vamos entonces, después de haber considerado esta introducción, a considerar cuáles son las problemáticas actuales en específico con relación a los derechos humanos que ocurren en estos centros de encarcelamiento. El primero de ellos es el hacinamiento y la tasa a subir de este hacinamiento. Cada vez hay más cárceles con mayor cantidad de reclusos y esto produce varios problemas en las cárceles de nuestro país. La Defensoría del Pueblo publicó unas estadísticas del año pasado de cómo está esta capacidad de las cárceles y muestra que está muy por encima de lo normal en la mayoría de las cárceles de nuestro país. Dice que el promedio de hacinamiento en centros de detención transitoria, por ejemplo, es del 142.1% y esto muestra que hay una gran cantidad de cárceles que no están en las condiciones para poder cumplir con la estadía de estos presos o de estos reclusos en el tiempo de condena. Esto conlleva a otro problema, este hacinamiento,
y es que haya una deficiencia en la atención médica. Esta deficiencia en la atención médica se debe primero a las dificultades que hay por el mismo hacinamiento, por el ingreso a las cárceles, pero también los problemas de salud, los contagios, las bacterias y los virus se han disparado en las cárceles debido al mismo hacinamiento que hay allí. Esto también produce otra consecuencia, y es la violencia y el abuso del que son objeto los presos que están allí en estas instituciones carcelarias. No solamente esta violencia y abusos por parte de los mismos presos, sino también por parte de los funcionarios, de los que cuidan las cárceles. Se han reportado distintos casos de tortura, de maltrato y por supuesto de corrupción dentro del sistema, que agrava todavía más la crisis de los derechos humanos allí en las cárceles. Además de esto, otro ámbito en el que se pueden ver estos problemas de derechos humanos en la cárcel es la falta de programas de resocialización, es decir, que hay poco o nada de programas y procesos en los cuales a estos reclusos se les pueda enseñar, se les pueda educar o se les pueda enseñar alguna labor que les facilite la reinserción social y que puedan así ellos tener un tiempo más apto, más aprovechable en el tiempo que están pagando su condena allí en estos centros de reclusión. Pero también otro problema que se presenta en las cárceles de nuestro país son las condiciones de infraestructura deficiente. Las cárceles de nuestro país presentan mucha o más bien poca infraestructura adaptada para las necesidades de los reclusos, y esto por supuesto afecta tanto la convivencia de los reclusos como la dignidad de su vida y de su estadía, y contribuye en gran manera a la propagación de enfermedades. Por otro lado, otros han sugerido que un problema también que ha generado estas dificultades en los derechos humanos en las cárceles de nuestro país es el enfoque de la política criminal en Colombia, que tiene que ver con el castigo punitivo o la justicia punitiva, en donde cada uno de los malhechores en nuestra sociedad debe pagar penas solamente en la cárcel. Esta política de justicia punitiva pues ha producido una sobrepoblación carcelaria sin soluciones efectivas. Así que todos estos problemas reflejan la condición actual de las cárceles, y en especial cómo muchos de los derechos humanos hacia estos reclusos se están viendo afectados. Pero ahora pasemos a otro aspecto importante de esta exposición, y tiene que ver con unas observaciones sobre el marco legal de estas condiciones penitenciarias en nuestro país. Hay básicamente dos aspectos a analizar aquí. El primero es el aspecto nacional y el segundo el aspecto internacional. En cuanto al aspecto nacional del marco legal, nuestra Constitución en varios de sus artículos establece cuáles son esos derechos, establece cuáles son esos principios fundamentales para el trato digno de los reclusos. El artículo 1 dice que Colombia es un Estado social de derecho, lo cual implica una protección de la dignidad humana de cualquier grupo en cualquier circunstancia en la que esté. El artículo 12 prohíbe la tortura y los tratos crueles e inhumanos y degradantes que se puede dar hacia cualquier persona. El artículo 29 también está relacionado, el cual garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia para cualquier persona. Y el artículo 93 también establece que es necesario tenerse en cuenta los tratados internacionales sobre los derechos humanos por encima de la legislación interna. Hay también algunas leyes que
rigen o que nos pueden dirigir en cuanto a los procesos penitenciarios en nuestro país. La Ley 65 de 1993 regula todo el sistema penitenciario y establece los derechos y los deberes de los internos. El Código Penal, la Ley 599 de 2000, define las sanciones y las penas, incluyendo medidas alternativas a la prisión. Y la Ley 1315 de 2009 habla también de la protección de los derechos de los reclusos y establece mecanismos de resocialización. Así que estos son los del ámbito nacional, son principios y son leyes que garantizan estos derechos humanos en las cárceles de nuestro país, pero también hay tratados internacionales que muestran la necesidad de proteger los derechos humanos de los reclusos. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo, las reglas Mandela. Tercero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos estos de corte internacional que ayudan a que en las cárceles de cualquier país se puedan verificar estos derechos humanos para con los reclusos. Así que este es en general el marco legal para entender los derechos y también los deberes de los reclusos. Y esto nos lleva entonces a otro asunto en esta exposición, y es considerar cuál es la situación que algunos estudiosos y que algunas entidades han documentado acerca de los derechos humanos en las cárceles de nuestro país. En primer lugar, la Corte Constitucional declaró que el sistema colombiano se encontraba en un estado de cosas inconstitucional, el sistema penitenciario, debido a los hechos que ya hemos mencionado. Esta sentencia es de 1998. También en el año 2017 y 2018, la Universidad de los Andes publicó un informe viendo y observando cómo había una deficiente atención médica, una violencia interna y también una falta de programas de resocialización en las cárceles de nuestro país. Y también desde el año 2019 hasta el 2022, la Unidad Central del Valle del Cauca publicó que el hacinamiento en las cárceles de nuestro país está o ha estado en esos años en niveles críticos y que como consecuencia ha generado, como ya lo dijimos, estos problemas de salud, estos problemas de violencia, problemas de falta de acceso a los servicios básicos, afectando en términos generales la dignidad humana de los reclusos. Pero ¿cuáles son algunas propuestas y soluciones que se han dado para esta situación penitenciaria en nuestro país? Presento algunos de estos. En primer lugar, debe intentarse reducir el hacinamiento. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Número uno, implementar otro tipo de penas en las que no sea necesario que un individuo tenga que ser recluido intramuralmente, sino que pueda hacer trabajo comunitario o lo que se conoce como casa por cárcel. Segundo, se pueden agilizar los procesos judiciales para que se evite esa detención prolongada sin una sentencia clara a las personas. Y por supuesto debe haber una gran inversión para la construcción y la adecuación de nuevos centros penitenciarios con condiciones dignas para todos los reclusos que nuestro país está demandando. Segundo, debe haber una mejora en la atención médica. El Estado debe garantizar los servicios de salud adecuados para cada uno de los reclusos, tal vez campañas de prevención de enfermedades, cuidados que deben haber en las cárceles, aumentar el número de profesionales que atiendan cada una de las cárceles en nuestro país y ayudarles a los internos en capacitaciones para la prevención de enfermedades crónicas o críticas allí en las cárceles. También otro punto importante que busca
mejorar esta situación de los reclusos tiene que ver con el fortalecimiento de los programas de resocialización, en donde se deben implementar más oportunidades y más programas para educar y capacitar laboralmente dentro de las cárceles. Se deben fomentar los programas de reinserción social para reducir la reincidencia en la delincuencia. También crear alianzas con el sector privado para ofrecer empleo a los que ya son ex reclusos, que ya pagaron su condena. También debe haber una vigilancia en la gestión penitenciaria para evitar corrupción, para evitar abusos, para evitar que los fondos hacia las cárceles puedan estarse filtrando hacia otros lugares que no sea para la misma cárcel. Y debe también haber una reforma en la política criminal para que la prisión no sea la única forma en que los malhechores de nuestra sociedad tengan que pagar por sus delitos. En conclusión, quisiera decir que el estado actual de los derechos humanos en los centros de reclusión colombiana son muy críticos, están muy deficientes, y por eso se deben hacer todo tipo de esfuerzos en cuanto al marco legal y también político y constitucional para que estos derechos de estos hombres y mujeres puedan estar más, digamos, atendidos de acuerdo a las realidades de nuestro país. Pero también quisiera decir que aunque todos tenemos esta responsabilidad, la Iglesia también tiene un llamado a atender espiritualmente a los reclusos. Hebreos capítulo 13, versículo 3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que para los creyentes del primer siglo también experimentaban estas dificultades en las cárceles, este maltrato, estas dificultades, y se nos manda a la Iglesia a poder acordarnos de ellos y a poder hacer lo que esté a nuestro alcance por atenderlos, por compartirles el Evangelio y por ayudarlos a que puedan también salir de esa repetición de sus delitos. Esta ha sido mi exposición de los derechos humanos, o el estado de los derechos humanos en los centros penitenciarios de Colombia. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por su atención.